Bien, es un gozo y una alegría poder compartir la palabra del Señor, estar con la iglesia, con la congregación para meditar en su palabra. Que el Señor me dé palabra fácil para explicar lo que tengo que comentar de la palabra de Dios y que a nosotros o vosotros os dé una mente y un corazón abierto para entender. Y a mí también, claro, a todos. Los que me habéis escuchado en la escuela dominical, pues hoy doblete, ¿vale? Hoy me habéis escuchado doble. Pero el tema es diferente. Mira, en este mundo todos tenemos inconvenientes o dudas, a veces nos saltan las dudas y necesitamos resolver y para esto a veces necesitamos acudir a alguien para pedir un consejo. No sé si sois de pedir consejos o de darlos, pero de vez en cuando a veces tenemos que pedir consejos porque estamos en problemas o tenemos una duda, ¿no? Un consejo es una recomendación o exhortación. Dar un consejo es todo un arte. No todo el mundo está en condiciones de dar un consejo. A veces dar un consejo, un buen consejo, es complicado. Es complicado. La función de un consejo es darnos luz en este mundo de oscuridad que podemos estar pasando, pero hay personas que en lugar de ayudarnos a salir de ese problema, su consejo nos ayuda, pero para hundirnos más, ¿no? Sí, el consejo es para hundirnos más, ¿no? Y esto me recuerda, por ejemplo, los amigos de Job, ¿no? Los amigos de Job, cuando Job lo estaba pasando tan mal, pues solo se le ocurrió pues, el consejo, pues habrás hecho algo mal, ¿no? El Señor no has pecado, ¿no? Consejos malos de los amigos. No todo el mundo sabe dar un buen consejo y a veces los consejos, en vez de ayudarte, te hunden en la miseria, ¿no? Tú y yo somos mensajeros de Dios, somos hijos de Dios y mensajeros de Dios. Nuestra función es hablar en nombre de Dios. Y antes de abrir tu boca, tienes que preguntarte, ¿eso que voy a hablar, si lo diría Dios, eso que vas a hablar, lo diría Dios, por ejemplo? ¿Qué pretendes lograr con eso que vas a decir? A veces simplemente dejamos que las palabras fluyan de nuestra boca, pero no pasan por la cabeza y lo primero que te viene pues es lo que dices, ¿no? Y a veces es eso, que dar un consejo, en vez de ser para bien, es para mal, ¿no? Por eso tenemos que preguntarnos qué pretendemos lograr con eso que vamos a decir, ¿no? Pero en la Biblia encontramos muchos consejos. Encontramos muchos consejos que en esta mañana vamos a ver uno de tantos, ¿no? Pero que es muy importante. Y vamos a meditar en un salmo, no vamos a meditar en proverbios, que también hay muchos consejos, ¿no? En proverbios os recomiendo que lo leáis porque está muy bien. Pero vamos a ir a un salmo que es muy interesante. Es el Salmo 1. Todo el mundo sabe de memoria, pero no sé si alguna vez lo hemos escuchado meditar, lo hemos meditado juntos, ¿no? El Salmo 1. Casi lo podríamos recitar de memoria, ¿no? Salmo 1. El Salmo 1 no se sabe bien quién lo escribió, si fue el rey David, si fue su hijo Salomón, no se sabe bien quién lo escribió. Pero sí que es verdad que el Salmo 1 lo que hace es coger la perspectiva para entender todos los salmos, con lo cual es muy importante saber qué dice el Salmo 1, porque nos va a hacer poner las bases para entender todos los salmos, los 150 salmos que tiene el Salterio, ¿no? Vamos a leerlo, Salmo 1. De hecho, tenemos una canción que es este salmo, ¿no? Bienaventurado, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta aquí la palabra del Señor. Es un salmo precioso, como digo, ¿no? Y también pone las bases para entender bien luego todos los salmos. Mira, es un salmo que yo he titulado La felicidad de los justos. Porque la primera palabra en que encontramos es bienaventurado, que significa felices, gozosos. Y en este mundo tan hedonista, tan pragmático, lo más importante es ser feliz, ¿no? Buscar la felicidad.
¿eh? Eso es lo que busca todo el mundo. Pues aquí nos está diciendo el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Pues aquí ya tenemos el primer consejo y la primera bienaventuranza, bienaventurado el varón, ¿no? Por eso el título es La felicidad de los justos. Y vemos claramente dos partes. El camino de los justos y el salmista dice, y la senda de los malos. La senda de los malos, ¿no? El camino de los justos lo vemos en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces aquí vemos claramente que la delicia, su delicia es meditar la ley de Jehová, es su delicia, ¿no? Vemos aquí, la medita de día y de noche. Joder, de día y de noche, ¿no? Hay que meditarla. ¿Lo meditamos de día? ¿Lo meditamos de noche? ¿O ni de noche ni de día? Pero bueno, hay que meditar, ¿no? La palabra de Dios. La ley, él dice la ley, ¿no? La palabra hebrea Torah, traducida habitualmente por la ley, ¿no? Significa más bien instrucción o enseñanza. Eso es la ley, la Torah. Esta instrucción, que está contenida especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, no es concebida como un conjunto impersonal de mandamientos y preceptos. Es la palabra de Dios, ¿no? La palabra viva de Dios. Y es que la palabra está viva, porque Cristo está vivo. Y Cristo es la palabra de Dios, ¿no? Luego ya lo veremos más adelante. La palabra viva de Dios, que sale al encuentro de las personas para manifestarles su voluntad y conducirlas por el camino ¿de qué? De la vida, ¿no? El camino de la vida del bien. La vida del bien, ¿no? Para hacer el bien, ¿no? Aprendemos de la Torá, aprendemos de la ley, aprendemos de toda la palabra de Dios, en el fondo, ¿no? Y tenemos que leerla, tenemos que alimentarnos de ella. Pero dice más, dice, es su delicia, es su delicia. A veces leemos muy rápido y no paramos en las palabras, ¿no? La delicia, la frase en hebreo implica algo más que mero placer o agrado. Es la voluntad, el anhelo, la adhesión gozosa y obediencia motivada por el amor. Sí, es su delicia. Si no la tiene, pues la anhela. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Pues aparte de tus familiares, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? También, la palabra de Dios, porque si cuando no venimos a la iglesia y no nos alimentamos de ella, la necesitamos. Al menos a mí me pasa. Si estoy tiempo sin leer la Biblia, necesitas la palabra de Dios, ¿no? Es tu delicia. Es aquello que deseas, es una voluntad, ¿no? Mirad en Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que él ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Vaya, nos está dando un consejo muy bueno. Está diciendo, si lees la Biblia, si la pones en práctica, si la meditas, todo te saldrá bien. Hagas que te saldrá bien, ¿no? Te saldrá bien. Entonces vemos aquí como el aventurado es aquel que tiene delicia en la ley, ¿no? El camino del justo es aquel que le gusta la ley de Jehová y la medita, ¿no? Luego también vemos que el salmista da un ejemplo. Dice en el versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y claro, este ejemplo es muy bueno, ¿no? Es como un árbol. Y un árbol es una planta de tipo perenne, constituida por un tronco leñoso de cierta elevación, que se ramifica en una copa, ¿no? Vemos ahí que tiene ramas, ¿no? La palabra como tal proviene del latín arbor arboris, ¿no? Para que una planta sea considerada como árbol, debe poseer ciertas características. Tener raíces. Un árbol tiene raíces. Y hay árboles que se caen por el viento, ¿no? Pero tiene que venir un huracán o una tormenta muy grande. Pero normalmente un árbol está cogido a la tierra porque tiene raíces. Y este ejemplo que da el salmista está muy bien, porque tenemos que tener raíces, ¿no?
que cojan a la tierra, que se le cojan a la tierra. Una altura entre 2 y 6 metros. Y un tronco de al menos 10 centímetros y una copa, ¿no? Como digo, en la copa, a su vez, se encontrarán las ramas y las hojas. Los árboles, además, pueden producir flores y también, ¿qué? Frutos, ¿no? Que luego sirven para que alguien venga y se coma el fruto. Hoy hablábamos de dar fruto, ¿no? De madurar. Y también decíamos el domingo pasado que uno da fruto, ¿para qué? Para que coman los demás. No para que coma sí mismo. Muy interesante también este concepto de dar fruto para los demás. Para los demás, ¿no? Como un árbol, ¿no? Los árboles pueden vivir miles de años y algunos, como las secoyas, pueden superar alturas mayores a los 100 metros. Son impresionantes estos árboles, ¿no? Claro, cuando he leído lo de los árboles, rápidamente me he transportado al Génesis. ¿Os acordáis, no? Allí ¿qué había en Génesis? 2 árboles. Bien, vamos a verlo. Génesis 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y en medio del huerto, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había ahí un árbol. Qué curioso esto. Ya, tenemos muchas cosas que preguntar al Señor cuando estemos en su presencia, ¿no? Todo esto, ¿qué significa verdaderamente? Versículo 17 de capítulo 2 también. El Señor les dice a Adán y Eva, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Eh? Pero ellos comieron. ¿Eh? Y mirad el versículo 22 del capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, porque ya había cogido del árbol, ¿no? Del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo echó de su presencia. Pero también me he acordado, eso lo dejo para la reflexión, esos versículos. Reflexionéis sobre todo esto de los árboles que había en el huerto. Pero mirad lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice así, Juan 15, 5 y 6. Yo soy la vid. Está hablando Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. El concepto de que Jesús es la vid, el concepto de que el reino es como una semilla que crece y se hace como un árbol inmenso, son conceptos muy buenos, ¿no? Y aquí dice el salmista, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado que se alimenta de la palabra de Dios, del agua viva, que coge raíces, que no es fácil de mover, porque está sentado en la tierra. Nosotros estamos unidos a Cristo, que Él es la vid verdadera. Y entonces dice que serán bienaventurados. Bienaventurados serán el camino del justo, ¿no? Las bienaventuranzas son exclamaciones de gozo que declaran felices o dichosos a una persona o a un grupo de personas. Unas veces por lo que son. Por ejemplo, los pobres en espíritu, que leemos en Lucas 6:20, ¿no? Son bienaventurados porque son pobres en espíritu, porque ellos alcanzarán.
y otras por lo que hacen, ¿no? Los pacificadores. Mateo 5:9. Las bienaventuranzas son una forma característica de los escritos sapienciales, es decir, de Proverbios, ¿no? Proverbios 14:21, podemos verlo, ¿no? Pero no lo vamos a leer. También aparecen en los salmos, en muchos salmos, las bienaventuranzas, ¿no? Y en los evangelios también. En Mateo 5:3, 5:12, y también en Apocalipsis también sale las bienaventuranzas, ¿no? Mirad, en Apocalipsis 1:3 dice así. Apocalipsis 1:3. Madre mía, qué vaso. Gracias. Dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Esto lo hemos hablado esta mañana. Los que leen la palabra de Dios y los que oyen. Porque a veces tenemos oídos, pero no oímos bien. O no queremos oír. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una cosa es escuchar, una cosa es oír y otra cosa es guardar. El que guarda la palabra de Cristo, el que guarda su palabra y la pone en práctica, ese será bienaventurado. Bien, hermanos, ahora vamos a ver la senda de los malos. La senda de los malos. Y lo vemos en el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Entonces vemos aquí que la senda de los malos se aconseja, pide consejo, pero de gente mala. Se pide consejo de los impíos, ¿no? La misma palabra expresa bien el desacuerdo y la falta de armonía que el pecado ha traído a la naturaleza humana. Todo aquel desarreglado son guiados por sus propios consejos, ¿no? Y no por la palabra de Dios. El impío, cuando da un consejo de impío. Porque no se hace otra cosa. Porque si es un pecador y un impío, pues da un consejo que no es correcto, ¿no? Y la senda de los malos se deja aconsejar por los impíos, por un mal consejo. Los pecadores tienen su senda, su camino. Hacen su camino. El poeta decía que el camino se hace al andar. Pues también los malos también tienen una senda, la senda del mal, ¿no? Son aquellos que, desviándose del buen camino, van deliberadamente y persistentemente en el camino malo. Es decir, la mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino de la verdad que lleva a la vida, pero también hay un camino de la mentira que lleva ¿a dónde? A la muerte, porque es un camino de mentira. Pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y entonces también me he transportado a Génesis otra vez. Porque ¿quién fue el primer mentiroso? ¿Quién dio un consejo a Eva? Un consejo, un consejito, ¿no? Mira, vamos a verlo. Génesis 3, versículos 4 y 5. Todos sabemos quién es la serpiente, ¿no? Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, hombre, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vaya consejo, ¿no? Le dio la serpiente. Mentira. Cierta verdad y cierta mentira. No era todo mentira. Había ahí como cierta verdad. Serán abiertos tus ojos y sabrás diferenciar entre el bien y el mal. Serás como Dios. Bueno, mucha gente se cree que son dioses, ¿no? Cuando son creación de Dios. Pero el hombre es tan altivo que se cree que es un Dios, ¿no? Pero aquí vemos ya la primera mentira de Satanás, ¿no? Y el primer consejo.
que Adán y Eva pues cayeron y pecaron, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vio, anheló, vio con los ojos, tuvo apetecible para alimentarse y para hallar gloria y hallar conocimiento. Las mismas tentaciones que Satanás le hizo a Jesús. Las mismas. Las mismas tentaciones que tuvo el rey David cuando vio a aquella mujer hermosa, vio con los ojos y la hizo suya, ¿no? Pecó. Luego dice que la senda de los malos también se sientan. Dice, y ni en silla de escarnecedores. Escarnecedores significa burladores, los que se burlan, ¿no? Los burladores tienen su banco, tienen su sitio para sentarse, ¿no? Se trata de quienes convierten las cosas santas en objeto de burla. El libro de Proverbios habla mucho de ellos. Son autosuficientes, aborrecen la reprensión y la instrucción. El juicio espera a los tales. Y es que esto lo vemos en la sociedad actual, ¿no? Que se burlan. Sí, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Y crees en Jesucristo que ha muerto por ti? Pues vaya Dios que muere, ¿no? En la cruz. No, yo quiero un Dios potente, un Dios que libere, un Dios... No, mi Dios es un Dios de amor, que entregó su vida por amor a la humanidad. Pero creo en Dios, un Dios creador, ¿no? Pero la gente se burla. Ah, ¿y tiene que volver tu Dios? Pues sí que tarda, ¿no? Dios volverá, y cuando vuelva, no volverá en un burrico. Vendrá con gloria y poder. Pero estos se sientan y empiezan a burlarse de las cosas santas. Y entonces el ejemplo que da, hemos visto el ejemplo de los justos, que son como un árbol. Pero ahora dice que son, mirad, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es como un tamo. Y yo lo he buscado, lo que es un tamo. Porque no usamos mucho esta palabra, ¿no? Es un tamo. ¿No? Yo no he escuchado nunca esta palabra. Un tamo es una pelusa, es una pelusilla, que se desprende del lino, del algodón o de la lana. También el polvo o paja muy menuda de varias semillas trilladas, como el trigo o el lino. Pelusilla que se cría debajo de las camas y otros muebles por falta de aseo. ¿Quién no ha visto una pelusilla ahí moviéndose? Pues eso es una pelusilla. Es decir, que los malos, la senda de los malos, son como una pelusilla. No tienen raíz, no tienen fuerza. Le soplas y se va. Qué interesante todos estos ejemplos, ¿no? Mirad, en Oseas, capítulo 13, versículo 3, dice así, Oseas 13:3. Por eso serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada, que de temprano desaparece, como la paja que se lleva el viento, como el humo que sale por la chimenea. Y es que los malos un día ya no estarán. Los buscaremos y ya no estarán. Porque van a desaparecer. Son como la niebla, son como el rocío de la mañana, son como una paja que soplas y se va. Y evidentemente, los malos, si los buenos eran bienaventurados, ¿los malos qué serán entonces? Infelices, ¿no? Desdichados. ¿Qué quiere decir infidelidad, ¿no? Infeliz. Infelicidad, del latín infelicitas, desgracia, ¿no? Suerte adversa. Es la emoción de no poder ser feliz, porque algo o alguien falta, algo no complementa la vida de algo, impide alcanzar una justa y deseada felicidad. Cuando el infeliz es que le falta algo. Él sabe que le falta algo, está hueco por dentro. Y sabe que es infeliz.
Hay un hueco que tiene la forma de Dios. Y solamente lo puede llenar Dios. Y los infelices saben que tienen un hueco. Son infelices por eso mismo, porque no están lleno el hueco de Dios. No tienen a Cristo, no tienen a Dios en sus corazones, ¿no? Por eso el versículo 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán, o no permanecerán de pie. Es decir, no podrán resistencia al juicio de Dios, porque habrá un juicio, y no se podrán levantar para ni pedir clemencia, ni para defenderse, porque no podrán. Porque sus conciencias les dictarán que son culpables al ver la santidad de Dios, la santidad de su Hijo. Solo podremos arrodillarnos, todos nos vamos a arrodillar delante del Hijo. Justos e injustos. Los justos podremos ir con Él en su presencia y estar con Él eternamente, pero los injustos no. Por eso no se levantarán, no pondrán resistencia al juicio de Dios. Mirad, en el móvil yo tengo la Biblia y a veces, te ponen un versículo y he coincidido este versículo que va de la palabra de lo que estamos meditando esta mañana. Y me gustaría que lo leyéramos porque yo creo que cuando Jesús explicó esto, tenía en mente el Salmo 1. Mirad, es muy interesante. Mateo 7, versículos 24 en adelante. Mateo 7, 24. Esto, si tenéis la Biblia como yo en el móvil, es el texto que en esta mañana nos han puesto. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, otra vez el tema de oír las palabras, y las hace, no solamente es oír, sino hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, sobre algo sólido. Es como el árbol que pone raíces en la tierra y tiene fuerza en la tierra, ¿no? Prudente que edificó sobre su casa, sobre la roca. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y la roca quién es, hermanos? ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Cristo es la roca. Cristo es la vid verdadera, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Eso fue las palabras de Jesús, que es exactamente lo mismo que está diciendo el Salmo 1. Que escuchemos la palabra de Dios, que nos alimentemos de la ley de Dios. Y si nos alimentamos de la ley de Dios, seremos como un árbol plantado, bien fuerte, que da sombra, que da fruto. No solamente para ti ser fuerte, sino para otros. Que es como que vas a estar en la roca, una edificación en la roca. O como un tamo que no tiene raíz y que viene el viento y se la lleva. Es aquel que no está edificado en la roca, que es Cristo. Como conclusión, hermanos, en esta mañana hemos visto que hay dos caminos para el hombre. Hay dos caminos para el hombre. También había dos árboles en el huerto de Edén. Qué curioso. Jesús estaba en medio y también había dos ladrones. Uno aceptó a Cristo y otro no. Tenemos la decisión en nuestras manos, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, para guardar la ley, para guardar la palabra de Dios, ¿no? Hay dos caminos, el camino del justo y la senda del malo. Mira, en Proverbios 4, versículos 18 y 19, Proverbios 4, 18 y 19,
el camino de los justos es como la luz de un nuevo día que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Es lo que hablamos esta mañana, la santificación, la madurez. Tenemos que cada día ser más como Cristo, hacernos más maduros, ¿no? Y aquí dice que el camino de los justos es como la luz de un nuevo día que va en aumento. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Andan y no saben en qué tropiezan, porque no les ha iluminado la palabra de Dios, no les ha iluminado la buena nueva de salvación, no les ha iluminado Cristo, porque Él es la luz también, ¿no? Tropiezan y no saben en qué tropiezan. También hemos leído que Dios nos conoce, y esto tiene que darnos temor reverente, porque Dios conoce tu vida, conoce tu levantarte, tus pelos que se caen, dice la palabra de Dios. Todo. Lo que piensas. Lo que vas a hacer mañana. Este conocimiento tenemos que tener temor reverente a Dios, ¿no? Y ve nuestros caminos. Y sobre todo ve tu corazón. Ve mi corazón. Dios nos juzgará a todos, a justos y a impíos, como decía antes. Por eso el versículo 6 lo dice claramente, ¿no? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no? Conocer, el verbo conocer se emplea muchas veces en la Biblia para referirse a una relación personal, estrecha e incluso muy íntima, ¿no? Con aquella persona que Dios conoce. Mirad. En Mateo 11, 27. Dice así, Mateo 11, 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Todas las cosas son de Cristo, porque Él es el que ha creado todas las cosas, dice Hebreos, ¿no? Es el que creó todas las cosas. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino al Padre. Y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Si conocemos al Padre, es porque conocemos al Hijo, porque el Hijo nos ha dado a conocer al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la imagen del Dios invisible. Con lo cual, si conocemos a Dios, conocemos a su Hijo. Y si no conocemos a su Hijo, no conocemos a Dios. Mirad, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No se puede decir más claro, ¿a que no? No se puede decir más alto, no se puede decir más claro. Hay dos caminos, el camino del impío y el camino del justo. El camino del justo es aquel que se ha acogido a Cristo, el que medita en su palabra. Porque también tenemos que saber que Jesús dice, yo soy el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el logos, la palabra humanada era Cristo. Juan, capítulo 1, versículo 1. Él era el verbo, el logos, la palabra, la ley hecha carne. Porque Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Él vino a cumplirla. Con lo cual, hermanos, si estamos en Cristo, si guardamos su palabra, si la meditamos, si la deseamos, si es nuestra delicia, seremos como un árbol plantado, que daremos fruto a otros. Y en el juicio eterno estaremos eternamente con Él. Que el Señor nos bendiga para meditar en este salmo y que lo pongamos en práctica. Somos árboles que tenemos que dar fruto y estamos unidos al Hijo que tiene la vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.